Yo quiero hoy continuar y entrar a el segundo tema que nos ocupa en esta serie. El primer tema es, voy a hacer la pregunta y ustedes me tienen que dar la respuesta. ¿Cuál es el fin más alto y noble del hombre? Levante la mano el que se acuerda la respuesta. Levante la mano. Usted levantó la mano para que yo lo dejara hablar. Oye, después que se hizo miembro, él cree que puede hacer lo que le dé su gana. Mercedes, ¿cuál es el fin más alto y noble del hombre? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y hay otra parte. Yo la completo. ¿Usted la completa? Y gozarse de él. Y gozarse Y no te ayude. de él y en él para siempre. Para siempre. Glorificar a Dios y gozarse de él para siempre. Y estas dos cosas van juntas. Siempre. El que glorifica a Dios se goza en Dios, por tanto vive una vida de gozo. Y glorificar a Dios, les voy a escribir para las próximas semanas una lista de cosas en las cuales glorificamos a Dios. Por ejemplo, cuando Acán pecó, ¿quién se acuerda de Acán? ¿Quién era Acán? Yo a mí se me olvidó. Roberto, usted levantó la mano. Él levanta la mano y cuando digo Roberto... No, sí me acuerdo de Acán, claro. ¿Te acuerdas de Acán? Sí. El primo tuyo. Sí, y que tomó de lo que no debió de haber tomado. Le tomó del anatema de Dios y pagó muy caro el precio de su pecado, de su desobediencia. El pecado. Fue cuando llegaron a la tierra de ahí, creo. Ahí. Uh-huh. Bien. Correcto. Pegó el hombre, ¿ok? Pegó. Pero Acán peca, es descubierto, y Josué le dice a Acán: glorifica a Dios, confiesa tu pecado. A veces nosotros creemos que glorificar a Dios significa solamente aleluya, te alabamos, Juan. Y hay que cantar y estamos glorificando a Dios. No. Al confesar nuestros pecados, glorificamos a Dios. Evangelizar, glorificamos a Dios. Al ser buenos padres, buenos esposos, glorificamos a Dios. O sea, y cuando empezamos a ver estas cosas, y les voy a dar una lista que yo saqué de un libro, que es parecido al catecismo, pero fue alguien que lo dio en preparación para el otro pastor que iba a explicar cada uno de esos temas en detalle. Él dio los temas de una manera muy general, resumida, los fundamentos solamente. Y el otro se fue a hacerlo específicamente. Pero él escribe, creo que son 17 o 23 cosas que la Biblia enseña que glorificamos a Dios. Entonces yo, en vez de pasarme la clase diciendo estas cosas, les voy a dar la lista la semana que viene. Pero, y cuando ustedes vean esta lista, lo que van a aprender es algo muy simple. Hasta comiendo glorificamos a Dios. Hasta comiendo glorificamos a Dios. Bebiendo glorificamos a Dios. Bien. Como repaso, dijimos que Dios la gloria de Dios tiene dos aspectos. El número uno, ¿cuál es? Intrínseco No, señor. Tú ni eres miembro, tú eres visita. Y tú, porque eres hijo mío, crees que tú
Levanten la mano. El primer aspecto, ¿cuál es? La gloria de Dios. ¿Sí, José? En sí mismo. La gloria de Dios en sí mismo, la gloria intrínseca de Dios. Óiganme bien, hermanos. Les dije eso el domingo pasado, pero lo voy a repetir. A Dios no le hace falta que nosotros le glorifiquemos. A Dios nosotros no le añadimos nada en su gloria. A su gloria. Dios era glorioso en la eternidad antes de que creó el mundo. Él es glorioso con el mundo creado y Él sigue siendo el mismo Dios de gloria después que llegue el fin del mundo y entremos a las edades eternas. Y yo creo, hermanos, que debemos entender esta verdad, porque yo creo que a veces algunos de nosotros creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. El segundo aspecto, ¿cuál es? Otro que levante la mano. Sara. La gloria adscrita a Él. La gloria adscrita a Él. Es más entonces nuestra respuesta a su gloria. Nosotros glorificamos a Dios porque vemos su gloria. Respondemos a su gloria correspondientemente a su gloria. Y declaramos en nuestra alabanza, por ejemplo, que Él es lo que Él es. Pedro, ¿ah? ¿No hay un Pedro aquí? Yo pensaba, ¿tú no eres Pedro? Pedro. Todavía no han caído los hermanos. Tú no eres. Cállate la. Mira, vete de aquí. Vete de aquí. Última vez que tú hablas, ¿ok? Última vez que tú hablas. Ustedes se dieron cuenta que yo llamé Pedro y nadie respondió. Y de hecho, yo estoy señalando así entre los dos, a ver, a Germán y a Franklin. Y los dos se están mirando. ¿Está hablando de mí o de ti? ¿Cuál de los dos? Pues no son Pedro. No son Pedro. A Dios se le reconoce su gloria como a Dios. No le podemos llamar Pedro a Dios. Cuando alabamos a Dios por lo que Él es. Eso es importante, hermanos. En su introducción al libro La última prioridad de la iglesia, de John MacArthur, cuando era joven, en la introducción de él lo que hace es citar el primer sermón de Charles Spurgeon cuando llegó al Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra, en Londres. En ese día, Charles Spurgeon tenía 20 años de edad. 20 años de edad. Y lo que él dice en esa introducción a su sermón es increíble. Pero una de las cosas que él dice, si nosotros reconociésemos al Dios que vamos a adorar, todo el mundo entraría a la iglesia con la cabeza agachada y quizás con un buen casco protector por si acaso se inflama la ira de Dios. Y la idea de él es que esa gloria intrínseca de Dios debe ser reconocida en la manera que nosotros actuamos y en la medida que nos humillamos más ante Él, vamos a reconocer su gloria, ¿verdad que sí?
Mientras más nos humillamos, más reconocemos su gloria, ¿verdad que sí? Cuando yo hago la pregunta 3 veces, indica que le estoy tirando un gancho. Cuando nosotros nos humillamos más ante Él, reconocemos su gloria más, ¿verdad que sí? No. Pero lo dije 3 veces, que era un gancho y todavía sigue. Nosotros no reconocemos la gloria de Dios mientras más nos humillamos. Nosotros nos humillamos más mientras más conocemos la gloria de Dios, que no es lo mismo ni es igual. No me dé el balance. Ah, si me dé el balance te fusilo ahora mismo. Anteriormente, no, usted no dijo eso. Podemos decir que nosotros debemos glorificar a Dios, pero yo creo que eso no está totalmente correcto en el sentido de que Romano dice, la palabra debemos pudiera como traducirse como que es bueno, como que deberíamos, pero Romano dice no, el pecado del hombre es que no reconocieron esa. Sí, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Okay. Usted tiene ese don de adelantarse. Es que estoy leyendo tu... Exactamente. Si está leyendo mi manuscrito, entonces te voy a poner con Patri, te voy a llamar para allá afuera. Pero ¿cuál es el punto? Que es al nosotros ver en la palabra de Dios la gloria de Dios, que nos humillamos. Óigame bien, la humillación es una respuesta a la grandeza de Dios. Nosotros no vamos a decir, bueno, déjame ver la grandeza de Dios, pero para verla me tengo que humillar primero. No. No. Es al revés. Porque la gloria intrínseca de Dios, al conocerla a través de la palabra de Dios, nosotros entonces nos humillamos al ver su gloria. Moisés se humilló cuando el Señor le dijo, muéstrame tu gloria, que te muestre mi gloria. Si tú me ves, te mueres. Pero mira, te voy a hacer un favorcito. Te voy a parar en esa pared, en esa roca, te voy a meter en una hendidura de la roca, te voy a acorar ahí. Y yo voy a pasar. Y dice Moisés que simplemente vio la espalda de él. Y lo que usted lee después, cuando Moisés explica lo que él vio, es qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios, qué bueno es Dios, qué bondadoso es Dios. ¿Y cómo Moisés vio eso? Oh, que él vio la gloria de Dios y Dios no lo deshizo. Qué misericordioso, porque yo merezco estar muerto ahora. Pero él no lo hizo. Entonces, recordemos siempre, tenemos la gloria de Dios intrínseca. Intrínseca y la gloria de Dios adscrita. Esa es lo que Él es. Esta es nuestra respuesta a lo que Él es. De hecho, la santificación, hermanos, es el proceso por el cual nosotros, viendo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo vemos la gloria de Dios? En su palabra. Ahí se nos describe los portentos de Dios, el carácter de Dios, sus obras y su persona. Así que una vida divorciada de la palabra de Dios no puede ver la gloria de Dios. Puede ver un poco en la vida nuestra, cuando ven a Cristo en nosotros. Pueden ver un poco de la naturaleza, como vamos a ver en un minuto, Efraín, no me interrumpa. Y podemos ver un poco de eso. Pero la realidad de ver la gloria de Dios es solamente vista por aquellos que tienen los ojos en Él, en su palabra. Bien. Hermanos, él aprendió, José, a glorificar a Dios confesando los pecados de Acán. Así que él empezó diciendo perdón. ¿Cuál es el pecado, hermano, que queremos que usted...
pasaje de Isaías, cuando los serafines tenían 3 pares de alas, con 2, y entonces era por esa gloria, tapaban sus ojos, con 2 tapaban sus pies y con 2 se mantenían volando, pero tapaban porque no podían ver esa gloria del Señor. Entonces hay 4 cosas que podemos hacer para glorificar a Dios. ¿Y se acuerdan de algunas? De las 4 que vimos. Apreciación, valorizar quién es Dios, darle a Él la estima, el honor, el valor que Él se merece. De hecho, la palabra gloria es peso. Es el peso de algo. La segunda, ¿cuál es? Adoración. Venimos a la iglesia a adorar a Dios. Nos inclinamos en nuestros corazones de manera individual a adorar a Dios. A cantar cuán grande es Él. Tercero, afecto. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? Juan 14:21 dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, la pregunta es esta. ¿Nosotros amamos a Dios porque le obedecemos o le obedecemos porque le amamos? Le obedecemos porque le amamos. Exactamente. El amor hacia Dios, el afecto hacia Dios viene primero y se hace la fuente de nuestra obediencia. Y es una de las razones por las cuales nosotros decimos aquí que no tenemos reglas. El otro día yo hablaba con un pastor y él me preguntó que cómo nosotros aceptamos miembros y cuáles son las reglas que les imponemos, etcétera. Y yo les referí a una de las reuniones que tuvimos con los miembros. El pastor Jorge estaba ahí y dijo el pastor, y el pastor Jorge le dice a los miembros, quiero decirle algo, en nuestra iglesia no hay reglas. Y él se queda mirándome, ¿cómo que no hay reglas? Yo, no hay reglas. El que ama a Dios va a obedecer a Dios. El que oye la voz de su pastor y sigue a su pastor, va a oír la voz de su pastor y va a seguir a su pastor. Yo no soy guardián de nadie, ni tampoco el pastor Jorge, ni los diáconos tampoco. Y yo espero que entre ustedes no haya guardianes. Eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia, los guardianes. Aunque hay una película buena acerca del guardián de los espacios, pero no. Eso nada tiene que ver con iglesia. Así que, hermanos, el amor a Dios, el afecto a Dios nos mueve a. Como dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe a predicar el Evangelio. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Oh, porque es el programa de la iglesia. No. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque los cristianos tenemos que predicar, porque la Biblia dice que hay que predicar. No, los mandatos de Dios no son gravosos, sino que nacen de un amor. Es algo que haríamos sin que nos lo pidieran. Venir a la iglesia es un deleite para los creyentes. Y por eso venimos. Bueno, voy a decir algo que es una ilustración, hermano, no es la realidad, pero es una ilustración. Yo amo a Efraín. Entonces, si eso fuera así, juntarme con Efraín sería un placer. ¿Verdad que sí? Eso es lo mismo con Dios, eso es lo mismo que la comunión. A usted le gusta estar con la persona que usted ama. Y disfrutan juntos.
Entonces, como dice Primera de Juan, los que andamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros, porque andamos en el amor de Dios. Y amamos a Dios, por tanto, Él es un invitado constante y con gozo en nuestras vidas. Y si usted es de lo que tiene cosas que hace escondido, que no quisiera que Dios esté presente, algo anda mal. Algo anda mal. La última, esto se me apaga cada rato. La última es la sujeción. Es la sujeción, la obediencia a Dios. El someternos a Dios es algo por lo cual glorificamos a Dios. Y cuando nos sometemos a Él, lo hacemos con alegría y gozo. Ahora, gozarnos en Dios. ¿Cómo nos gozamos en Dios? Ya hablamos un poco de eso. Pero hermano, si usted ama a Dios, no va a gozarse de estar con la persona que ama. Si usted ama al pueblo de Dios, no va a gozarse con los que pertenecen al pueblo de Dios. Si usted ama servir, no se va a gozar con servir. Porque en todas esas cosas lo que hacemos es glorificar a Dios. Y una vez la esposa dice, yo voy a glorificar a Dios amando a mi esposo. Mire, hermano, ahí está resuelto su problema. Yo voy a glorificar a Dios amando a mi esposa. Mire, hermano, ahí se resolvió el problema de su matrimonio. Yo voy a amar a mi hijo, guiándolo a Cristo, porque es lo mejor del mundo. Ahí se resolvieron los problemas. Entonces nosotros, cuando glorificamos a Dios, podemos disfrutar de esta vida. Santiago 1:2. Amados hermanos o hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tenga para la paciencia en su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. la computadora se metió así. Alexa, dame. Pero no es la verdad. Tener por sumo gozo cuando os halléis. 1 Tesalonicenses 5:17, regocijaos. Tened gozo en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Regocijaos, os digo otra vez, regocijaos. Son hijos de Dios, son salvos por Dios, glorifican a Dios y Dios les manda el gozo suyo porque Él recibe la alabanza tuya, la gloria tuya, adscrita por medio de Cristo. Ese es mi hijo. Y como vimos hoy en el sermón, sufrir con gozo. En cualquier prueba. Sufrir con gozo. Señores, ayer yo me reí con Nelson un poco, porque él se oye horrible. Él está hablando en... pero uno lo entiende. Mi hermano, quiero ver a todos ustedes. Es más o menos así que la verdad. Él aprendió otro idioma después que se metió por ahí. Yo estoy hablando con él por teléfono y dice, hermano, ponga la cámara, que a mí me gusta ver a los hermanos. Quiero ver la cara. Se está muriendo.
Lo que está pensando es, quiero ver la cara de ustedes. Eso es gozarse de la gloria de Dios. Y ese gozo de la gloria de Cristo en nosotros no se parará, porque la frase termina de la siguiente manera. ¿Cuál es el fin más alto y noble del hombre? Glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Amén. Cuando te mueras, eso no se acabó aquí. En el cielo las lágrimas serán removidas, los dolores serán quitados, Por siempre. lo mortal se vestirá de inmortal, lo corrupto de incorrupción, y así estaremos con el Señor por siempre. Así que cualquier cosa que usted haga, hágalo con gozo. Voy a cerrar con una ilustración. ¿Quién prefiere usted que le cocine hoy? ¿Una de las hermanas aquí o yo? Claro. Elmer, yo le agradezco mucho que usted como nuevo miembro quiere exaltar al pastor, pero eso no es así. Si yo le cocino a usted, yo le aseguro a usted que yo voy a poner a cocinar con miedo y con ¿por qué estoy yo haciendo esto? Sal, qué sé yo. Ah, vino, lo emborracho. Eso está como medio marronoso. Déjame añadirle cachú. Ketchup. Y en el mejor de los casos yo haría un tollo. Entonces yo me resisto a cocinar. Pero hay una cosa que yo hago con gozo y felicidad, hermano. ¿Y usted sabe cuál es? Ah, usted me conoce. A mí de la cocina me gustan dos cosas. Hacer café, ¿de verdad? Y lavar los platos. Mire, lavar los platos es una de las actividades más gozosas para mí. Por dos razones. Yo voy a lavar platos, pero en tu casa hay que pagarme, en la mía no. Pero, mire qué pasa. A mí me gusta lavar los platos. Ahora, no me gusta para nada ponerlos. Eso es verdad. A mí también. Yo no sé quién se inventó el acomodar platos. Lavarlo está bien para acomodar. Pero cuando yo estoy haciendo eso, lo hago con gozo. ¿Y sabe qué? La tarea se hace fácil cuando es con gozo. Y cuando queremos glorificar a Dios en lo que hacemos, entonces la tarea, no importa cuál sea, se hace con gozo. ¿Hay alguna pregunta o comentario al respecto? Jimmy, ¿tú tienes una pregunta? Oye, pero Jimmy yo lo estoy viendo así, haciendo así. Y él diciendo que sí, que está de acuerdo conmigo. Excelente. ¿Y eso qué visita? Bien. Una aclaración. Sí. Pidiéndosela a usted, no que yo lo voy a hacer. Pero si tú te sabes la aclaración, hazla. No, que un poquito, mucha gente confunde gozo con felicidad. Y públicamente son dos conceptos un poco diferentes. Pues yo creo que nosotros le hemos dado a la felicidad y al gozo diferencias por las connotaciones que tienen. Y eso es correcto. Se habla de la felicidad, de lo que me produce felicidad al momento. ¡Ay, me hace feliz! O que yo estoy contento. Pero que el gozo es algo fundamental. O sea, es algo que forma parte del fundamento de lo que somos. Los cristianos
no tenemos gozo. Los cristianos somos gozosos. Que son dos cosas diferentes. Entonces la felicidad, muchos dicen, que es ese momento del chiste, la carcajada, y que varía. Y el gozo no es. Y yo entiendo esa diferencia, y es buena diferencia. Pero como vamos a ver en el sermón siguiente, nosotros nos gozamos con alegría. Y hay esa... No, tienen que venir el domingo que viene. Pero se entiende bien lo que Efraín quiere decir. Cuidado si confundimos el gozo de la risa y de la algarabía del momento cuando nuestro jugador favorito anota un gol o lo que sea. O el gozo que sentimos porque los colombianos no van al mundial. Tenía que tirarte algo, Camilo. Tenemos que hacer la diferencia entre ese gozo o falta de gozo con, ay, pero espérate, si ellos dos son colombianos y viven en mi casa, no me eche veneno en la comida. Ok. Tenemos que diferenciar ese gozo, esa alegría, esa felicidad, mejor dicho, del gozo basal del creyente. Y déjeme decirle algo, la hermana Estela, la hermana Isabel, por ejemplo, están cada una sufriendo sus cosas diferentes. Tu hermana Isabel viene aquí todas las semanas con su debilidad. Nelson venía aquí toda la semana con su debilidad. Y yo venía aquí saludable. Y quizás me muera antes que ellos. No sabemos eso. Pero hay un gozo que es común a ellos y a mí. Y a todos los creyentes, que es el gozo aquí presente. Es la paz infinita que solo tendrán los que andan con esos. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿Algo que queramos añadir al respecto de la primera pregunta? Ok, tú estás pensando algo que quieres preguntar, pero tienes miedo de preguntar. Sí, quiero preguntar. Ok. Señores, cuando yo le hago una pregunta, hagan la pregunta, porque yo te estoy leyendo en la mente que ustedes tienen preguntas, pero no la quieren hacer. Entonces le estoy dando la oportunidad para que lo hagan. No, lo que quiero es como ponerlo en resumen. Podemos entonces definir que glorificamos a Dios primero porque Él nos amó y su amor nos llena, entonces nosotros respondemos, ¿verdad? Sí, la adoración a Dios es la respuesta del alma a la gracia de Cristo, al toque de la gracia de Cristo. Exactamente. Pero entonces nosotros le glorificamos porque lo que va conectado a eso es que luego nosotros al entender eso, obedecemos. Y la obediencia es una respuesta a la gloria de Dios. Viene siendo, darle gloria a Dios es como obedecerle en todos los aspectos. Eso es un aspecto. Un aspecto. Pero claro, yo sé que la lista que usted dio de apreciación, adoración y demás, pero en conjunto, yo me imagino que eso engloba la obediencia, ¿verdad? Porque hacemos todo por eso, ¿no? No necesariamente. No, quiero hacer claro, hermanos, que nosotros podemos caer en el error de muchos, que es decir que la obediencia es la raíz de. Okay. No, la obediencia es el fruto de. Okay. Los que aman a Dios, los que glorifican a Dios, obedecen. ¿Por qué? Porque la obediencia es el fruto natural de glorificar a Dios. Okay. Pero entonces la raíz, ¿qué sería? Amor. El amor a Dios, la grandeza de Dios. Esa es nuestra raíz. Sí, la raíz del creyente es que vemos la gloria de Dios, la gloria intrínseca de Dios, la reconocemos y eso nos mueve a amar a Dios, lo que nos mueve a obedecer Claro, con era gozo. lo que no podíamos reconocer Antes. Y por eso la obediencia del creyente es liviana, es un yugo liviano. Exacto. La obediencia que es pesada tiene un problema. Y por eso no podemos esperar obediencia.
Dios del no creyente. Exactamente, el no creyente no puede hacer, exacto. Le respondan igual, Exacto. claro. Porque la obediencia es algo, un fruto del Espíritu Santo en nosotros. Exacto. Entonces, decirle a un esposo inconverso, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, Es una cosa que no tiene, claro, no le va a hacer sentido. y hay muchos esposos inconversos que son buenos esposos. No queremos quitar eso. Pero hay un paso más allá. ¿Ok? Bien. Yo sé que te quedaste con 3 preguntas en la cabeza, pero no las vas a decir para no te dé vergüenza. Está bien. Bien. ¿Alguien más quiere una pregunta? ¿Tiene una pregunta? Pastor, yo quería decir Sí. con respecto a la gloria de Dios, y es que debe, o sea, a veces, bueno, al principio veía el glorificar a Dios como el suscribirse a las actividades de la iglesia, pero cada acción, cada relación que tenga uno con el mundo debe mostrar esa gloria para poder dar testimonio de él, porque de lo contrario estaríamos actuando como hijos de Dios en la iglesia, pero como hijos del diablo por fuera. No, exactamente, eso fue lo que dijimos, que aún el comer, el beber, debe ser todo para la gloria de Dios. Nuestras vidas deben estar dedicadas a la gloria de Dios. Y hacemos eso, vivimos en el mundo para la gloria de Dios. Muy bien. Bien, en los minutos que me quedan quiero introducir la segunda parte porque no quiero pasar del domingo que viene enseñando esto. Ok, primera pregunta. ¿Cuál es el fin más alto y noble del hombre? Glorificar a Dios. Ok, vamos en coro. 1, 2 y 3. Y gozarse de Él por siempre. Otra vez. ¿Cuál es el fin más alto y noble del hombre? Glorificar a Dios y gozarse de Él por siempre. Por siempre. La preposición por se usa para tiempo. Por si acaso. Por siempre. Ahora, una de las cosas que queremos lograr es que usted ahora vaya y estas cosas las aprenda por sí mismo. Y segundo, que se siente en su casa con sus hijos a repetir esto. Que tomen un día a la semana, 2 días a la semana, hasta que creen el hábito de tener algo junto como familia y empezar a ver estas cosas con sus niños. Estas son las cosas que deben ser la estructura del pensamiento de nuestros hijos y de nosotros mismos. Por eso, estos catecismos son importantes. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que al hombre le parece que hay un Dios? ¿O cómo es que podemos decir que hay un Dios? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado con un ateo? Edward se ha enfrentado con un ateo. Germán se ha enfrentado con un ateo. Porque nada más 4. ¿Cuántos de ustedes han hablado, se han enfrentado con un ateo? ¿Todos? ¿Cuántos de ustedes han conversado con un ateo? Ya hice la pregunta 3 veces. O sea, que usted sabe que es un gallo. Exacto. No hay ateos. No hay ateos.
Hay gente que diga, yo no creo en Dios. Por ejemplo, sí, yo sé, no son ateos. Lo vamos a ver en un minuto. Yo estábamos hablando de lo que los cristianos los llamaban ateos anteriormente, el imperio romano, cuando no adoraban a César. De eso es que estamos hablando ahorita. Y las excusas de los hermanos cuando fallan la pregunta es históricamente buena. Pero si ustedes se acuerdan, la Biblia enseña que no hay ningún ateo. No hay nadie que sea ateo. De hecho, la respuesta es que la luz misma de la naturaleza en el hombre y las obras de Dios declaran claramente que hay un Dios. Esa es la respuesta. ¿Cómo es que al hombre le parece que hay un Dios? Porque la luz misma de la naturaleza, porque la luz misma en el hombre y las obras de Dios en la naturaleza dan testimonio convincente de que hay un Dios. ¿Y qué de las personas que dicen que no hay Dios? El necio dijo en su corazón, Proverbios 14:1, no hay Dios. Eso es como el necio que dice, cuando es hombre, yo soy mujer. Él sabe que es hombre, pero él es necio. Que tiene ¿Qué cita Dios, pastor? Proverbios 14:1. No, Salmo 14:1. Sí, 14:1 es El Salmo. Sí, no, que estaba pensando en la mujer, sí. No, es Salmo 14:1. Y el Salmo 53:1 también. No. Eso es Romanos. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Yo me acuerdo una vez discutiendo con un ateo en la universidad. No, yo sé, pero con un ateo que se llamaba ateo. Siempre pones una excusa. Exacto, Erimar. Y eso que Erimar me... Bueno, y este señor me decía en la universidad, en la UAS, casualmente, que no hay Dios. Y yo le pregunté, ¿por qué? ¿Y qué tú crees de Dios? Él me dice, no hay Dios. Y yo, ¿qué tú crees de Dios? Él dice, Dios es malo, es un Dios malo, es esto y es lo otro. Mira el sufrimiento del mundo, mira el sufrimiento. Entonces, eso es lo que tú dices de Dios. Sí. Y yo, ¿tú quieres saber lo que dice Dios de ti? ¿Y Dios dice algo de mí? Sí. ¿Y qué dice él? Que tú eres un necio. Tú eres un necio. Amado hermano, por favor, no pierda el tiempo tratando de convencer a un ateo de que hay Dios. Él lo sabe. Y cada vez que viene esa persona a discutir conmigo, le digo, ven acá, háblame de ¿qué tú haces con tu pecado? Bueno, nadie es perfecto, no, pero ¿qué tú haces con tu pecado? Fíjense que quieren evitar lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1, 19 y 20. Búsquelo a alguien, un hombre con voz fuerte. También otro hombre con voz más fuerte que busque a Hechos 17, 28. Hechos 17, 28. Levanten la mano los que están tomando notas. Ya está creciendo el número. Algún día tendremos la iglesia tomando notas, pero está bueno. Romanos 1, 19 y 20. Romanos 1, 19 y 20.
¿Lo leo, profe? ¿Usted lo tenía? Ok. ¿Roberto? Ok. Porque lo que de Dios es conocido. Disculpe. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para decir que no hay Dios. Mira el sol. Mira la flor. Dice que con injusticia suprimen la verdad de que hay Dios. ¿Y qué es una injusticia? Es una falsedad, una mentira. Esa flor que cada año es igualita, hace millones de años era una roca. Pero ahora la evolución la llevó a ser una flor. Pero tenemos miles de años viendo la misma flor. Ah, sí, pero es que se lleva millones. En 500 millones de años, la flor ya va a ser un lagarto. Y ellos mismos se dan cuenta de la estupidez que están diciendo. Es una necedad. Y yo doy gracias a Dios por muchos hermanos que se han dedicado a la apologética, a defender que la apologética y que si hay Dios y no hay Dios y discutir ciencia con la gente. Pero son pocas las personas que se han convertido porque alguien les demostró que había un Dios. Hechos 17:28. ¿Quién lo tiene? Hermano Alberto. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y si lee el versículo anterior, el 26, ¿qué dice? ¿El 26 o 27? No, empieza con 26, a ver si me acuerdo de lo que dice. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y entonces viene el 28. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Los poetas en ese tiempo a los cuales Pablo se refiere son los filósofos del tiempo. Él dice, aún los filósofos lógicamente dicen, somos linaje de Dios. Ustedes mismos lo saben. Entonces lo primero que queremos por el tiempo afirmar aquí es, ¿cómo es que Dios se muestra al hombre? Por la misma naturaleza del hombre, por la misma naturaleza creada, las obras de Dios, y ellas declaran plenamente que hay un Dios. Así Dios se muestra a los hombres. La naturaleza, la luz de sus propias conciencias, la luz que ellos tienen por naturaleza como hombres. Todo el mundo sabe que hay un Dios. Y se lo voy a demostrar ahora mismo. La razón por la cual no nos queremos morir en el fondo es porque sabemos que nos tenemos que enfrentar con Dios. De hecho, si yo le pudiera demostrar a ustedes que muriéndose hoy estarán en el cielo mejor, ustedes saldrían todos de la iglesia aplicando la verdad, tirándose de un puente.
creo que el Señor, vamos a estar mejor cuando moramos. ¡Fum, fum, fum! Y yo estaría mal porque la iglesia estaría vacía el domingo que viene. Entonces, pero vienen otros más, porque todo el mundo quiere estar del otro lado. No. La muerte misma sabemos que es mala, que es una condenación, que hay algo que no se para con la muerte. La luz de la naturaleza del alma le dice al hombre esta realidad. Entonces, vamos a dejar la segunda parte para la clase que viene. Entonces, el domingo que viene, esa es mi última. Ok. Ahora la última, pero bueno. Hoy es la última. Ok. Entonces, vamos a dejarlo para la semana que viene, perdón. Porque son dos. Esta es la segunda pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál es el fin más alto y noble del hombre? ¿Cómo Dios se muestra? La luz de la naturaleza, las obras de Dios. Plenamente, claramente declaran que Él es Dios.